Noticentro 1, CMI. ¿Quién es Dylan Suárez? El joven de 21 años que perdió un ojo en medio de jornada de violencia. 68 heridos en Bogotá. Policía en estado crítico por papabomba. Está en clínica de Bucaramanga. Protestas dejan 30 heridos. Un fallecido, varios heridos y 4 capturados deja violenta jornada en el barrio Sanín de Cali. 1.326 uniformados han resultado heridos desde el inicio del paro nacional. Más de 31.000 millones de pesos en pérdidas durante protestas. Queman bus del SITP. ¿Se acaban las manifestaciones? Comité del Paro define nuevas estrategias. 2.500 policías en Barranquilla para el juego Junior Millonarios en el Metropolitano. Alcalde Daniel Quintero pide perdón por ir al juego de la selección y dice que pagará viáticos. 190 pacientes en Cali esperan por una cama UCI. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Bogotá amanece con los estragos de los desmanes y la violencia que se presentó en algunos puntos de la ciudad en medio de las protestas. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Cuál es el balance y cómo amanece la capital del país? Luisa, buenos días. Quisiera contarle que estuvimos sobre el Portal Américas, uno de los puntos calientes de estos 43 días de protesta social, en donde se han registrado disturbios, desmanes y enfrentamientos. Esto en la jornada de ayer dejó 68 heridos y múltiples personas o miles de personas que desde ese sector intentaban trasladarse a otros puntos de la ciudad tuvieron que coger el transporte sobre la vía pública, incluso el biarticulado que sale desde el Portal Américas debido a que este cerró porque los semáforos no funcionan y por la cantidad de piedras que había en el corredor vial. Son 68 heridos los registrados, 36 uniformados y 32 civiles. De los civiles tenemos uno gravemente herido y su nombre es Yesid Suárez, 21 años de edad, vive en San Cristóbal, sin embargo se trasladaba hacia el sector de Usme porque allá labora. Cuando intentó regresar a su casa se vio impactado por un proyectil lanzado, según su familia, por un integrante del ESMAD. Él en estos momentos está en el hospital de Meissen y está siendo atendido por el personal médico, quien asegura que lo más posible o lo más probable es que pierda la vista de su ojo derecho. No solo él resultó gravemente herido, también un patrullero de la policía, quien en estos momentos está siendo intervenido quirúrgicamente. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá asegura que los actos de vandalismo que se registraron ayer y que se han registrado durante las noches de estos 43 días de paro nacional son o se atribuyen a grupos delincuenciales que luego de la protesta social se aprovechan de los espacios públicos. Posteriormente que se retiran las personas que se encontraban realizando las marchas correspondientes a la manifestación pública, se quedan grupos delincuenciales afectando a los miembros de la Policía Nacional, pero también la infraestructura del transporte masivo de la ciudad capital. Igualmente realizando y utilizando la fuerza necesaria para controlar estos grupos delincuenciales que están afectando la ciudad de manera reiterativa. 26 personas fueron capturadas debido a un comportamiento que iba en contravía a la sana convivencia. También 15 buses solo ayer fueron vandalizados en sectores como el Portal Américas, Suba y también en el sector de Yomasa que queda en la localidad de Usme. Uno de esos buses intentaron quemarlo, sin embargo las autoridades llegaron a tiempo y no fue incinerado. Sin embargo ya tenía una bomba molotov dentro de él y los pasajeros tuvieron que salir. Entre tanto es un balance preocupante debido a que ha sido una de las noches más violentas en Bogotá de lo ocurrido de este paro nacional. Recordemos que ya llevamos más de un mes con estas manifestaciones. Entre tanto, el distrito entregó un preocupante balance económico en cuanto a las pérdidas que han dejado los distintos disturbios y actos de vandalismo en la ciudad. Son más de 31.000 millones de pesos lo que costarán las reparaciones de estos daños que se han registrado en más de un mes. Solo el transporte masivo tiene un costo de más de 20
20.000 millones de pesos, con más de 1.000 buses vandalizados y 49 estaciones sin operar hasta el momento. Precisamente estamos desde la Secretaría de Seguridad, que fue la encargada de entregar este reporte, esperando al que el secretario de Seguridad, Hugo Acero, termine un comité virtual en el que se encuentra en estos momentos y nos aclare dudas sobre esa cuota que debe pagar el distrito para reparar esos daños que se han registrado en instituciones o en las estructuras de instituciones como el Supercade del Portal Américas y en las más de 49 estaciones que en estos momentos están sin operar. También hay locales que se han visto afectados y que obviamente el costo lo deberán cumplir sus propietarios. Es el balance económico que tiene hasta el momento el distrito, pero también hablaremos con el secretario sobre los delitos que se han agudizado en el marco de la protesta, sobre los desaparecidos, las personas capturadas y, por supuesto, sobre esos actos de violencia contra la mujer que han denunciado en este más de un mes de paro nacional. Los detalles de esta noticia, Luisa, sobre las 12 del mediodía, sin embargo, quiero dejarla con un dato importante. Los portales Américas, Suba, el sector de Yomasa y también la zona de sur, del Autosur, cerca del Terminal del Sur, han sido los puntos más calientes registrados en este paro nacional y son los puntos en donde la noche se registran disturbios y enfrentamientos. ¿Qué está pasando con la seguridad y qué está pasando con estos puntos? Se lo preguntaremos al secretario de Seguridad en pocos minutos. Continúe usted con más en estudio. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y varios heridos, 2 de gravedad, dejaron los fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes anoche en Bucaramanga. Un ataque a la policía con bombas Molotov desató la indignación nacional. Eduardo Herrera, ¿de cuántos heridos estamos hablando? Buenos días. Luisa y televidentes, buenos días. Pues lamentablemente en los enfrentamientos que se presentaron anoche en Bucaramanga entre la policía y los manifestantes se registran al menos 30 heridos, de los cuales se cuentan 3 policías, quien uno se encuentra en grave estado de salud y al menos 3 jóvenes también que se encuentran en grave estado de salud. Precisamente para hablar de este tema me encuentro con el secretario del Interior de Bucaramanga, secretario José David Cabanzo. Bienvenido a Noticentro 1 CMI. Cuéntenos, ¿qué fue lo que sucedió anoche en Bucaramanga? Bueno, desafortunadamente anoche en los enfrentamientos, producto de los actos vandálicos contra un establecimiento financiero, se hace necesaria la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios del SMAT por parte de la Policía Metropolitana. Allí, luego de varias horas de enfrentamientos, se hace un repliegue de la fuerza pública ante el cese de la hostilidad y la solicitud del Ministerio Público para habilitar un corredor humanitario y acabar esto. Desafortunadamente sale un grupo de personas que se estaban manifestando dentro de la universidad con la intención de agredir a los uniformados y producto de esto tenemos 3 uniformados lesionados, uno con un artefacto explosivo en su garganta que le queda una arandela, desafortunadamente es el más herido y está en observación y atención por parte del Hospital Universitario de Santander. Los otros 2 reciben una quemadura en la mano de segundo grado y el siguiente una contusión en la espalda y en un dedo. Secretario, los jóvenes, ¿cuál es el estado de salud de los jóvenes? Asimismo, 3 jóvenes reciben atención por parte de la Defensa Civil. Tan pronto ellos nos solicitan ese requerimiento, activamos todos los protocolos y los mecanismos. Son trasladados al Hospital Local del Norte, uno tiene una contusión en la cara y los otros estaban afectados por los gases, por el arrojamiento de los gases por parte de la fuerza pública. Muchas gracias por estar en Noticentro 1 CMI. Pues bien, Luisa, el policía se encuentra en el Hospital Universitario y los jóvenes en el Hospital Local del Norte. Más adelante tendremos ampliación de esta noticia. Desde Bucaramanga, Eduardo Herrera, Noticentro 1 CMI. Eduardo, muchas gracias. Y las autoridades revelaron la cifra de policías y miembros de la fuerza pública que han resultado heridos en medio de las protestas en el país. Stig Luengas tiene los aterradores datos. Stig, muy buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues son escalofriantes las cifras de heridos y de fallecidos que dejan las manifestaciones, especialmente en la fuerza pública. Pues según la Policía Nacional, ya son 1.323 los uniformados que han resultado agredidos en medio de las manifestaciones. Solo ayer miércoles, durante la jornada de protestas, se reportaron 45 heridos. Conocimos la historia de 2 uniformados, un patrullero y un subintendente en Bogotá, que resultaron agredidos en medio de las manifestaciones. En el ejercicio que siempre realizamos nosotros como fuerza disponible, que es la atención a el estar presente en las manifestaciones para prevenir cualquier tipo de alteración de orden público. Estos muchachos que estaban allá, pues de un momento a otro se alteraron, pues tenían la llamada mal llamada en primera línea
y empezaron a lanzarnos todo tipo de objetos, piedras, botellas, palos, incendiarias, de todo. De estas cifras, 1.266 se reporta que son hombres de la policía y 60 mujeres, especialmente más afectados en Bogotá, en el Valle y en Antioquia. Y siendo las 11:10 de la mañana, hablamos de otra importante noticia. La DIJÍN de la policía en las últimas horas logró dar captura a 51 personas dedicadas a estafar a los colombianos. Estas personas lo que hacían era buscar datos, buscar algunas cuentas bancarias de los colombianos y estafarlas. Se habla en este momento de una cifra que asciende a los 5.000 millones de pesos que se robó esta banda. Ellos eran conocidos como los call centers. Ellos me hicieron inicialmente una llamada, se identificaron con la franquicia de Mastercard, donde me decían pues que me había ganado un beneficio para un portafolio donde ellos ofrecían servicios tales como de veterinaria, servicios de salud, medicina. En ese momento les digo que no y les cuelgo pues la llamada porque ellos fueron muy insistentes y la verdad no estaba interesada. Y en otras noticias siguen aumentando los contagios y las muertes a causa del contagio por COVID-19. En el último informe se reportó una cifra histórica en medio de toda la pandemia. En total, el Ministerio de Salud confirmó 550 muertes a causa de este peligroso y letal virus. Los contagios aumentaron con otros 24.233. Los casos activos van en aumento, son 145.386. Las asociaciones médicas hacen un llamado a que no se presenten más manifestaciones. Dicen que estas cifras son reflejo de las protestas de días anteriores. Ya hemos visto las consecuencias fatales de descuidarnos frente a la pandemia. Los paros no han ayudado, por el contrario, han agravado enormemente la situación, el número de muertos y el número de casos. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos responsables, entonces, es extremar las medidas que ya bien conocemos. El uso del tapabocas, siempre. 11:12 de la mañana y atención a esta cifra, 11,9 billones en pérdidas dejan los bloqueos en el país. Esta cifra la entregó hace pocos minutos el ministro de Defensa, Diego Molano. Esta semana se le presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el grave impacto que generaron los bloqueos para los ciudadanos. 11.9 billones en pérdidas económicas. El crecimiento económico cayó 1.1% anual y dejan cerca de 66.000 nuevos desocupados. Además de las graves afectaciones al sector de la salud, a la infraestructura pública y privada y por supuesto civiles y policías que lamentablemente fallecieron o fueron lesionados. El desarrollo de estas noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido. Desde la localidad de Suba informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y un muerto dejó la violenta jornada de protestas en el barrio Sanín de Cali. En medio de los desórdenes, un civil disparó de manera indiscriminada un arma. Sebastián Bedoya con el balance. Sebastián, buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Fue una larga jornada de violencia en el barrio Andrés Sanín, en el oriente de Cali. Un hombre de 42 años murió y 12 personas resultaron heridas, 8 civiles y 4 uniformados de la policía. La comunidad le manifestó a Noticentro 1 CMI que hubo excesivo uso de la fuerza durante esta intervención policial, especialmente por los gases lacrimógenos. Por su parte, la Policía Metropolitana respondió que los uniformados fueron recibidos a tiros cuando llegaron a intervenir para evitar vandalismo contra una estación del Mío y también nuevos bloqueos sobre esta zona de la ciudad. A esta hora nos atiende el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Alcalde, bienvenido a Noticentro 1 CMI. Llevamos muchos días de violencia, alcalde. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? Primero, condenar y señalar que la protesta se deslegitima y se desnaturaliza cuando existen saqueos y violencia. Eso es algo que nosotros condenamos radicalmente. Y lo segundo es que hemos identificado toda una acción sistémica, premeditada, de sevicia, que quiere acabar con nuestro sistema de transporte masivo, el mío. Y por eso hemos orientado
una denuncia a la Fiscalía General de la Nación que nos posibilite conocer e individualizar quienes están detrás de esta intención de acabar con el sistema de transporte masivo. No de otra manera se puede explicar el vandalismo al que querían someter anoche la estación Andrés Sanín y el vandalismo al que han sometido muchas de nuestras terminales, estaciones y buses. Alcalde, por otro lado, ¿qué va a pasar con el oriente de la ciudad? Porque le insisto, llevamos muchos días de violencia. ¿Qué se va a hacer para frenar precisamente estas jornadas que no nos dejan tranquilos a los caleños? La jornada de la movilización y la protesta se respeta. Lo que tenemos que condenar son las acciones de hecho y de violencia y de bloqueo. Pero también hemos tomado la decisión de orientar que una proporción de la fuerza pública que está orientada a los temas de la protesta, del paro, se traslade a actividades de seguridad integral ciudadana. Estamos teniendo una explosión de actividad criminal en el territorio y esto necesita de escuadrones, de inteligencia y de procesos afinados para luchar contra esta criminalidad. Nosotros seguimos pensando en la importancia del diálogo. Espero que quienes se les ha abierto la puerta del diálogo sean también conscientes que esa no puede ser una puerta que se dañe, sino que hay que cuidarla y se cuida con hechos, no con situaciones de orden vandálico. Precisamente eso, alcalde, los diálogos con la Unión de Resistencias Cali, ¿cómo van? ¿Siguen avanzando o están frenados por todas estas acciones? De 33 puntos que tenía bloqueado la ciudad, la Unión de Resistencias decidió abrir 21, otros 2 los abrió la policía y otros espontáneamente se han liberado. Sin embargo, necesitamos resolver 4 puntos donde aún tenemos bloqueos y el propósito y toda la intención va orientada allí, a que podamos tener también normalidad en ese corredor vial de la ciudad. Es el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, gracias por estar aquí con nosotros en Noticentro 1 CMI. Nosotros estaremos muy atentos a esta difícil situación de orden público por la cual atraviesa nuestra ciudad desde hace varias semanas. Y finalmente las autoridades también extendieron un llamado y lo reiteran a todas las personas, es a no descuidar el uso del tapabocas durante las movilizaciones y las concentraciones, porque las unidades de cuidado intensivo están al tope. Solamente un hombre de 60 años tuvo que ser trasladado a Bogotá porque de las 1.153 camas que hay en el departamento del Valle, ya no hay ningún cupo y hay al menos 190 pacientes que están en lista de espera. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y al volver a Noticentro 1 CMI. 2.500 policías blindan a Barranquilla para una nueva jornada de fútbol. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Barranquilla hoy se blinda de nuevo para el partido de fútbol entre Junior y Millonarios. 2.500 policías velarán por la seguridad de la capital del Atlántico. Jorge Castro, muy buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. La fuerza pública ha tomado control nuevamente este mediodía del Estadio Metropolitano para el partido que se jugará a partir de las 4 de la tarde en un cotejo de semifinales de la Liga Colombiana entre Junior y Millonarios. Se desarrollan estos dispositivos de la fuerza pública por el anuncio de un nuevo plantón que se estaría desarrollando aquí en una convocatoria a partir de las 2 de la tarde de la llamada primera línea del Comité Departamental de Paro. Son los mismos que protagonizaron hace 48 horas fuertes desórdenes aquí cercanías del Estadio Metropolitano cuando se jugaba el partido entre Colombia y Argentina. Tras esos disturbios se reportó que 16 viviendas resultaron afectadas, igual número de personas fueron conducidas a la UCJ y 6 policías resultaron lesionados después de una refriega de casi hora y media para evitar que estos jóvenes encapuchados en su mayoría llegaran hasta el Estadio Metropolitano en donde se jugaba ese partido de eliminatoria. El dispositivo de seguridad en esta ocasión comprende los 2.500 hombres de la fuerza pública que están en 3 cordones de seguridad que se han desplegado. Y en otras noticias también se ha revelado en las últimas horas el cartel de los más buscados como consecuencia de estos saqueos. Son 60 personas
exactamente, que aparecen dentro de estos carteles que se han publicado por parte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, y se ofrece una recompensa de 1 millón de pesos a quien suministre información que permita la captura de estas personas. Más adelante retornaremos a Barranquilla con el desarrollo de esta noticia. Así es, Jorge, gracias. Y en Medellín, el alcalde Daniel Quintero reconoció vía Twitter que se equivocó al asistir al partido entre Colombia y Argentina en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Yusi, muy buenos días. ¿Qué dijo el alcalde? Hola, buenos días. El alcalde de Medellín admitió que se trató de un error y textualmente lo dijo, lo leeré como lo pronunció a través de su cuenta de Twitter. Pudo ser un error programar reunión de Azocapitales el día del partido. Lo pudimos hacer otro día o en otra ciudad y vernos el partido por televisión. Nuestra lógica fue diferente, nos reunimos y aprovechamos para vernos el partido juntos. Inapropiado en estos tiempos. En otro de los trinos en su hilo, el alcalde de Medellín dice, en cualquier caso, pido disculpas y asumiré costos del desplazamiento y viáticos de mi bolsillo. Esto recordémoslo porque además de la polémica y controversia que se había desatado por su presencia, es que los viáticos habrían sido utilizados con recursos del municipio de Medellín y superaban los 3 millones de pesos. Y en otras noticias de la capital antioqueña, a las 11:25 de la mañana justamente estamos en el acto de inauguración de la 6ª línea del Metrocable en Medellín, la de mayor capacidad, la del Picacho. A esta hora hace presencia no solamente el alcalde de Medellín, el gobernador encargado de Antioquia, sino también el presidente de la República, Iván Duque, quien hará la inauguración de esta línea de Metrocable que tendrá un beneficio para 420.000 personas de las comunas 5 y 6 de Medellín y también para la comuna 1 de Bello. Son en total 138 cabinas, cada una tiene una capacidad para 12 usuarios. Recordemos que, como lo decía hace unos segundos, es la de mayor capacidad instalada hasta el momento en el sistema y tendrá 4.000 viajeros por hora. Hoy será inaugurado entonces esta línea del Metrocable que tendrá conexión con las demás de la ciudad que atraviesan el norte y sur y también comunicación con el Parque Arví. Además, esta operación del Metrocable tiene sostenibilidad ambiental, pues reducirá la emisión de 979 toneladas de CO2 de medio ambiente al año. En minutos tendremos ampliación de esta inauguración y de lo que ocurre con el Picacho. Así es, Yusi, muchísimas gracias. La Corte Constitucional le ordenó al periódico El Colombiano reintegrar y reparar a la periodista Claudia Restrepo Barrientos, quien denunció a uno de sus colegas por abuso sexual y nunca recibió ninguna protección del medio. Para el alto tribunal, el periódico vulneró los derechos de la periodista al omitir una denuncia de un presunto abuso sexual que habría cometido su colega Juan Vázquez en 2019, lo que la llevó a renunciar a su puesto de trabajo. La Corte le ordenó al periódico implementar un protocolo de prevención, atención y acompañamiento para casos en los que se denuncie violencia de género. Celebro mucho este fallo de la Corte, llega en un momento muy importante y confío en que permita que muchas otras mujeres que lleguen a la sala de redacción del Colombiano o a cualquier otra sala de redacción pues tengan un mejor trato, o que no sean víctimas de hechos de violencia de género, o que si lo son haya una ruta para atenderlas y no revictimizarlas. El fallo con ponencia de la magistrada Cristina Pardo ordenó reintegrar a la periodista e indemnizarla y le pide al Congreso y a la Presidencia modificar el convenio con la Organización Internacional del Trabajo sobre el acoso laboral. Es momento de hacer una pausa, pero al volver a Noticentro 1, CMI. Aumenta tensión en Perú. Fiscal pide prisión preventiva para Keiko Fujimori por su vinculación al escándalo de Odebrecht. Regresamos. El Tribunal Supremo de Brasil decide si autoriza la realización de la Copa América dada la crisis desatada por el coronavirus. La OMS advirtió que el nivel de vacunación en Europa está lejos de ser suficiente para evitar un rebrote. Y el fiscal anticorrupción de Perú pide prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El Pleno del Tribunal Supremo de Brasil inició la revisión de varios recursos que piden la suspensión de la Copa América a causa de la actual crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus, cuando el gigante suramericano registra la segunda peor fatalidad del mundo,
con casi 480.000 muertes asociadas a la enfermedad. Los 11 jueces del Supremo tienen hasta la medianoche para emitir su voto en una sesión extraordinaria en la que definirán el futuro del evento deportivo que acogió Brasil a última hora después de que se cambiaran las sedes iniciales, que eran Colombia y Argentina, a lo que se suma el llamado de la Organización Panamericana de la Salud para que los organizadores de la Copa pospongan o cancelen el evento, advirtiendo que es mejor esperar que el riesgo sanitario esté dentro de límites más manejables. Para la Organización Mundial de la Salud, el nivel actual de vacunación en Europa no basta para evitar el resurgimiento de la pandemia en el viejo continente, donde un 30% de la población ha recibido al menos una primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y un 17% está completamente inmunizado. Y aunque Europa viene registrando una caída general de nuevos casos, hospitalizaciones y fallecimientos en los últimos 2 meses, el organismo instó a los países a evitar el error de levantar medidas prematuramente, como sucedió en el verano del año pasado, en el que se registró un rebrote de la pandemia. El Papa Francisco no aceptó la dimisión del cardenal alemán Reinhard Marx, actualmente arzobispo de Múnich, quien pidió ser liberado de sus funciones y reconoció el fracaso de la Iglesia Católica en la catástrofe de abusos sexuales en su país y por la que incluso se había ofrecido asumir su corresponsabilidad. Y en una carta enviada al perlado, le agradece por su coraje y aunque concuerda con él en su visión de la gestión de estos abusos, le pide que continúe en su posición. Según Francisco, toda la iglesia está en crisis a causa del asunto de los abusos y asumir esta responsabilidad es el único camino para salir de ella, advirtiendo que es una ardua tarea de la cual no se sale solo, sino en comunidad. El primer encuentro entre el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro británico Boris Johnson es presidido por un contexto de tensiones frente al Brexit y sus consecuencias en Irlanda del Norte. De hecho, el diario The Times encendió la polémica al revelar que la administración Biden acusó al gobierno de Johnson de poner en peligro el proceso de paz de Irlanda del Norte, acusándolo además de inflamar la tensión con su agresiva retórica y su decisión unilateral de no aplicar lo acordado en el Brexit. Washington también habría expresado su preocupación por los recientes estallidos de violencia en las calles de Belfast, que acabaron con más de 70 policías heridos. El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del caso Lavallato, ordenó revocar la libertad condicional dictada a favor de Keiko Fujimori y que se imponga prisión preventiva en su contra. La candidata presidencial es investigada por recibir presuntamente dinero ilegal de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016, cargos que ella niega. Mientras el fiscal Domingo Pérez justificó su pedido asegurando que Fujimori se había reunido indebidamente con un testigo del caso Odebrecht, mientras el resultado del balotaje presidencial sigue abierto. Noticia en desarrollo en CMI. El ministro de Salud acaba de anunciar novedades en el esquema de vacunación del país y confirmó la fecha en la que el presidente Iván Duque recibirá la vacuna. Quiero anunciar que el señor presidente de la República se estará vacunando el día domingo. Señor presidente, como máxima autoridad de las fuerzas militares de Colombia, ya estaba autorizado para vacunarse con decretos anteriores, pero se va a hacer ya realidad el próximo domingo, lo cual representa un ejemplo muy importante para el país de su confianza y el apoyo que nos ha brindado siempre al Plan Nacional de Vacunación. Se incluyen las mujeres gestantes, las mujeres embarazadas durante todo el periodo de gestación hasta 40 días después del parto. Esto con base en la evidencia científica y con base en la recomendación de la Sociedad Colombiana de Ginecología y Obstetricia. También se incluyen niños mayores de 12 años con comorbilidades que se incluyen para ser vacunados en la etapa 3 de acuerdo con sus condiciones de comorbilidad y podrán ser incluidos en todo el proceso de vacunación a nivel nacional. Estamos incluyendo en la etapa 5, todos los niños de 12 a 16 años de edad que van a poder ser vacunados
en el momento que les llegue se abra dicha etapa de acuerdo con las condiciones de la evidencia científica. ¿Quién es Dylan Suárez? El joven de 21 años que perdió un ojo en medio de jornada de violencia. 68 heridos en Bogotá. Policía en estado crítico por papa bomba. Está en clínica de Bucaramanga. Protestas dejan 30 heridos. Un fallecido, varios heridos y 4 capturados deja violenta jornada en el barrio Sanín de Cali. 1.326 uniformados han resultado heridos desde el inicio del paro nacional. Más de 31.000 millones de pesos en pérdidas durante protestas. Queman bus del SITP. ¿Se acaban las manifestaciones? Comité del Paro define nuevas estrategias. 2.500 policías en Barranquilla para el juego Junior Millonarios en el Metropolitano. Alcalde Daniel Quintero pide perdón por ir al juego de la selección y dice que pagará viáticos. 190 pacientes en Cali esperan por una cama UCI. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. A esta hora hay bloqueos y afectaciones en la movilidad en la calle 26 a la altura de la Universidad Nacional. Aquí se encuentra nuestro periodista William Parra. William, buenas tardes, ¿qué está pasando? Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora avanza la marcha estudiantil, una marcha estudiantil que arrancó justamente en la calle 26 frente a la sede de la Universidad Nacional y que convoca a estudiantes de diferentes universidades de Bogotá. Esta marcha, que reúne a cerca de 1.000 estudiantes, está avanzando en este momento aquí por la avenida 40, cerca a Corferias, y estará llegando hasta el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Y allí van a hacer los estudiantes un plantón por los muertos, por los desaparecidos que se han presentado durante la realización del paro nacional que se inició el pasado 28 de abril. Los estudiantes también estarán caminando posteriormente por la carrera 50 hasta la carrera séptima con calle 53. Los estudiantes han decidido salir a las calles para unirse al paro nacional y para decir presente también durante estas movilizaciones, durante estas manifestaciones, hoy cuando se cumple el día 44 del paro nacional. Tenemos que decir, Luisa, que ya la movilidad de la calle 26 se pudo recuperar porque ya los estudiantes en este momento están avanzando aquí por la carrera 40 frente a Corferias y van a tomar aquí la avenida de la Esperanza para llegar hasta la sede de la Fiscalía General de la Nación, donde, como decíamos anteriormente, van a hacer un plantón para reclamar por las investigaciones, para que la Fiscalía General de la Nación entregue datos sobre los desaparecidos que se han presentado durante las manifestaciones que incluyen el paro nacional, también por los muertos que se han registrado durante las manifestaciones. Una marcha estudiantil que convoca a todas las universidades de Bogotá. Hay estudiantes, representantes de muchos centros educativos de toda la ciudad y que se han unido hoy en este día 44 del paro a esta marcha que llegará hasta la calle 53 con carrera séptima aquí en Bogotá. Para que ustedes entonces tengan las previsiones, a partir de ahora, de este momento, justamente la marcha ya está empezando a tomar la avenida Esperanza en el sentido oriente-occidente. Es decir, que la movilidad por este sector se va a ver bastante afectada. Esa es la información, Luisa, que tenemos a esta hora desde aquí, desde el sector de Corferias, por donde avanza esta marcha estudiantil universitaria que congrega a estudiantes de todas las universidades de la ciudad y que está acompañada por un fuerte dispositivo de la fuerza disponible de la Policía Nacional. Continúe usted, Luisa, con más Noticentro 1 CMI. Así es, William, muchísimas gracias y seguimos atentos a esta movilización. Mientras tanto, Bogotá intenta reponerse de los daños y del vandalismo sufrido en las protestas de la jornada 43 del paro nacional. Varios heridos son atendidos a esta hora en centros médicos y millonarias son las
pérdidas. Luisa Fernández, ¿cuál es el balance de esa jornada? Muy buenas tardes. Luisa, buenas tardes. La calle 26, en donde nos encontramos en estos momentos, fue el escenario en donde se registraron los primeros enfrentamientos. También en sectores como la Y de Yomasa, el Portal de las Américas y el Portal de Suba fueron escenarios en donde se registraron disturbios. De esos enfrentamientos se registraron 68 heridos. 10, como usted lo dijo, continúan en centros hospitalarios. Uno de ellos gravemente herido, o mejor. Dylan Yesid Suárez, de 21 años, perdió la vista de su ojo derecho a causa del impacto de un proyectil lanzado, según su familia, por un integrante del SMAT. A continuación, el informe de las jornadas de ayer. Más de 3.000 personas se movilizaron por las calles de Bogotá en el día 43 del paro nacional. 15 puntos acogieron a la mayoría de manifestantes. Desde muy temprano se dieron los enfrentamientos entre protestantes y fuerza disponible en cercanías al Aeropuerto Internacional El Dorado. En la tarde del martes, la situación de orden público se agudizó, especialmente en el sur de la ciudad. 68 personas resultaron heridas, 36 uniformados y 32 civiles. Entre esos, el joven Dylan Suárez, de 21 años, quien perdió la visión de su ojo derecho por el impacto de un proyectil. Y un patrullero, quien fue intervenido quirúrgicamente. El patrullero Muñoz Giraldo se encuentra siendo trasladado hacia el Hospital Central de la Policía Nacional, ya que su estado es reservado. 15 buses fueron vandalizados. En el sector de Yomasa, vándalos intentaron quemar varios SITP. A la fecha, 48 estaciones de Transmilenio están sin operar. Las autoridades atribuyen los hechos a grupos delincuenciales. Posteriormente, que se retiran las personas que se encontraban realizando las marchas correspondientes a la manifestación pública, se quedan grupos delincuenciales afectando a los miembros de la Policía Nacional, pero también la infraestructura del transporte masivo de la ciudad capital. Igualmente, realizando y utilizando la fuerza necesaria para controlar estos grupos delincuenciales que están afectando la ciudad de manera reiterativa. El reporte indica que 26 personas fueron capturadas y se impusieron 286 comparendos por comportamientos en contravía a la sana convivencia. El informe anterior es sobre el día miércoles 9 de junio, en donde se dio la denominada toma de Bogotá, con más de 3.000 participantes a estos 43 días del paro nacional. Sin embargo, no solo ayer se registraron grandes pérdidas en la capital a causa del vandalismo y de los enfrentamientos. Durante 43 días, las pérdidas superan los 31.000 millones de pesos. Entre tanto, las autoridades investigan distintas denuncias realizadas durante más de un mes de paro nacional. Durante 43 días, los portales Américas y Suba, el cruce de Yomasa y el monumento a los héroes se han convertido en los puntos de enfrentamientos y desmanes en el marco de la protesta. Lo que hemos encontrado básicamente, digamos, en estos lugares es que hay alto consumo de drogas, alcohol, particularmente bazuco, que es una droga no solamente muy activa, sino que además provoca, hay posibilidades de violencia, y particularmente son jóvenes que llegan, digamos, casi interesados en las demandas que se están haciendo los paros, sino básica y exclusivamente a enfrentar a la fuerza pública y a realizar daños. Además de ser los sectores con mayor concentración de personas, también son los más afectados en materia económica y estructural. Más de 31.000 millones de pesos en pérdidas materiales han dejado los actos de vandalismo y disturbios. Solo el transporte masivo necesita cerca de 21.000 millones de pesos para recuperar las 49 estaciones que están sin operar y los más de 1.000 buses vandalizados, daños que han afectado a la ciudadanía. No, difícil, me ha afectado difícil en el trabajo porque hay veces que no he podido ir a trabajar por la situación del transporte. Entonces espero que el gobierno tome nota de todo esto que está pasando y por favor lleguen a una concertación rápida y segura para que vuelva todo a la normalidad. Además de los daños, el histórico reporte de denuncias también está siendo revisado. Estamos atentos a la serie de denuncias, a todos los procesos que se dan alrededor de las mismas, para que efectivamente los organismos competentes, en este caso la policía, su interior, en asuntos disciplinarios, y también la fiscalía, investiguen de manera detallada cada uno de los hechos.
La gran mayoría de capturados no cuentan con antecedentes, según el secretario de Seguridad. Incluso menores de edad han sido sorprendidos cometiendo actos violentos. Y mucha atención porque según el secretario de Seguridad avanza de manera articulada con la Fiscalía y la Policía de la ciudad para determinar esos casos de denuncias, por ejemplo, de abuso sexual, de abuso de autoridad, también de homicidios que se han registrado personas heridas durante el marco de la protesta y algunas ya han tenido resultados como la privación de la libertad. Otras siguen en investigación, ya sea al interior de la justicia penal o con la justicia de la Fiscalía General de la Nación, quienes se encargan de imputar cargos a través de un juez de control de garantías. Con esa información me despido. Continúe usted con más en estudio. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. La violenta jornada de protestas en Cali cerró con un lamentable balance de un muerto y varios heridos. Sebastián Bedoya tiene el balance. Sebastián, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Este lamentable balance es de una persona, un hombre de 42 años muerto, 8 personas civiles heridas y otros 4 uniformados de la policía. La comunidad denuncia que hubo uso excesivo de la fuerza pública durante su intervención. De hecho, hace algunos minutos un habitante del sector nos reveló un video donde se observa a un uniformado disparando. Por su parte, la institución respondió que ellos también fueron recibidos a disparos durante su intervención en ese sector, en el barrio Andrés Sanín, en el oriente de Cali. La violencia en Cali no da tregua. Un hombre de 42 años muerto y 12 personas heridas, entre ellas 4 policías y 8 civiles, dejan los fuertes enfrentamientos en el barrio Andrés Sanín, oriente de la ciudad. Ustedes son valientes mandando a la policía, pero los bandidos nos graban. No, yo estoy grabando de todo, estoy grabando de todo. Grabé los que vinieron temprano a dañar, grabé los que vinieron también. No, lo estamos grabando. Los habitantes de la zona denuncian excesivo uso de la fuerza durante la intervención policial. Los minutos se hicieron eternos y hasta altas horas de la madrugada duró la batalla campal. Íbamos a sacar los del ESMA y los del ESMA dijeron que no se podían salir y entonces comenzaron a tirar gas y a pelear contra los muchachos. Esto era ayer una batalla campal. Nosotros le pedimos a los agentes de la policía que retiraran, que dejaran a los muchachos quietos para que no se formara esto. Pero el ESMA comenzó a tirar bombas lacrimógenas, afectándonos a nosotros. Varios resultaron afectados por la inhalación de gas lacrimógeno. Regar esos gases lacrimógenos, hay personas adultas, enfermos aquí en esta cuadra. Después se comenzaron a dar balas. Los muchachos estaban tranquilos allá, pero si los torean, ellos también se torean. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali explicó que su intervención era para evitar actos vandálicos contra una estación del Mío, bloqueo de la avenida Ciudad de Cali, y reveló estos videos donde se observan sujetos disparando. En el procedimiento se realizan la captura de 4 personas y a la vez, cuando lo estamos trasladando a estos sujetos, empiezan a generar disparos contra nuestros policiales que están conociendo el procedimiento. Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina advirtió que interpondrá una denuncia en la Fiscalía para detectar a quienes quieran acabar con el sistema Mío. No de otra manera se puede explicar el vandalismo al que querían someter anoche la estación Andrés Sanín y el vandalismo al que han sometido muchas de nuestras terminales, estaciones y buses. El mandatario también indicó que es necesario que la fuerza pública intervenga en los sitios donde hay criminalidad desbordada. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también dijo que está dispuesto a continuar con los diálogos con la Unión de Resistencias Cali para buscar acuerdos que permitan una salida pacífica a todo este conflicto que hay en nuestra ciudad y cuyos habitantes esperamos que pronto regrese nuevamente la calma, la paz, y no queremos más personas muertas ni mucho menos heridas en nuestra hermosa sucursal del cielo. Y otro problema que también tiene bastante preocupado a las autoridades, en especial a las asociaciones médicas, es la alta ocupación de las unidades de cuidado intensivo. En esta avioneta medicalizada fue trasladado un segundo paciente con COVID-19 y que requería una UCI en Cali, pero la dificultad para ser ubicado ponía en riesgo la vida del hombre de 63 años con el pasar de las horas. Su Fuerza Aérea Colombiana realizó en los últimos días 2 traslados aeromédicos humanitarios de pacientes diagnosticados con COVID-19, los cuales presentaban complicaciones respiratorias, y por la alta ocupación de unidades de cuidado intensivo en la ciudad de Cali no lograron ser atendidos, por lo cual fue necesario realizar esta misión en una aeronave King 350 medicalizada del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM.
Los servicios de urgencia y el personal de salud no dan abasto. Por favor, cuidémonos. El COVID no ha pasado. Estamos en un pico de mortalidad muy alto, con una sobreocupación de camas UCI. Actualmente 190 pacientes esperan que se habilite un cupo en alguna de las 1.153 camas del departamento, las cuales tienen 806 pacientes con coronavirus y las restantes con otras patologías. Esta mañana amanecimos con 190 personas esperando unidad de cuidados intensivos. Tenemos un desabastecimiento de elementos que podrían servirnos, como los concentradores de oxígeno. Tenemos una dificultad de incrementar el volumen de oxígeno que llega al departamento porque no hay envases para transportarlo. Esto pues significa que tenemos una situación supremamente crítica. En Cali hay 876 camas habilitadas. Hoy tienen una ocupación del 96.3%. Las autoridades insisten nuevamente en no descuidar el uso del tapabocas, en el lavado de manos y, por supuesto, las personas que ya se encuentren incluidas en el Plan Nacional de Vacunación accedan a los megacentros que hay aquí en la capital del Valle para que se inmunicen cuanto antes. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Al menos 30 heridos dejaron los fuertes enfrentamientos anoche en Bucaramanga. Eduardo Herrera, ¿cuál es el estado de los policías y de los jóvenes? Buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, pues los 3 policías y jóvenes que resultaron heridos en los enfrentamientos de anoche se encuentran en este momento en diferentes hospitales de la ciudad. Su estado de salud es estable. Cada vez los disturbios en Bucaramanga se tornan más agresivos, así quedó evidenciado anoche, donde al menos 30 personas resultaron heridas. Se produce este enfrentamiento en la Universidad Industrial de Santander y ante el repliegue de la Policía Nacional para habilitar el corredor humanitario y poder cesar ya las confrontaciones, atacan a los policías saliendo de la universidad. 3 de ellos resultan gravemente heridos. El hecho más grave se presentó en momentos que un funcionario de la policía fue herido en su cuello, impactado por las esquirlas de una papabomba. De inmediato fue trasladado al Hospital Universitario de Santander. Se intervino quirúrgicamente a nuestro funcionario, nuestro policía, que resultó herido en el cuello, de donde le extrajeron un elemento metálico propio de la construcción de artefactos explosivos que arman los terroristas y que se emplean para atacar de manera letal a la fuerza pública. Otros 2 agentes del ESMAD resultaron heridos al momento de ser impactados por una bomba incendiaria. Del otro lado reportan 27 jóvenes heridos, 2 en delicado estado de salud al recibir un impacto de gas lacrimógeno en su mandíbula y otro con quemaduras en la cadera. Como Comité de Derechos Humanos hacemos denuncia del uso desmedido de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el cual deja un saldo de 26 manifestantes confirmados en la manifestación hecha el 9 de junio del 2021, en el cual tenemos un compañero que tiene una afectación a la altura del rostro por proyectil del ESMAD. Tenemos una quemadura de 2º grado a la altura de la cadera, un trauma cráneoencefálico, el cual su diagnóstico es reservado. Los 2 jóvenes que resultaron heridos aún permanecen en el Hospital Local del Norte, donde son atendidos por la gravedad de sus heridas. Luisa, pues nosotros seguiremos pendientes del estado de salud de estas personas. Desde Bucaramanga, Eduardo Herrera, Noticentro 1, CMI. Eduardo, muchas gracias. Con esta información vamos a hacer una pausa, pero al volver a Noticentro 1, CMI, 2.500 policías blindan a Barranquilla para una nueva jornada de fútbol. Regresamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Las autoridades revelaron que al menos 1.000 policías y miembros de la fuerza pública han resultado heridos en medio de las protestas en el país. Steve Vengas tiene los detalles. Steve, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues en total son 1.326 los uniformados que han resultado agredidos, atacados en medio de estos 43 días de protestas en el país. Ha dicho la policía que en las últimas 24 horas se reportaron otros 45 policías heridos. Ellos llaman estos actos como hechos criminales, dicen que nada tiene que ver con las manifestaciones. En su mayoría los policías que resultan heridos pues son hombres, según las cifras, son 1.266 hombres y 60 mujeres.
Como actos criminales describe la Policía Nacional los diferentes ataques que sufrieron decenas de hombres de la institución en medio de la última jornada de manifestaciones en el país. Rechazamos de manera contundente las manifestaciones de odio en contra de nuestros policías lesionados. Con otros 45 policías heridos del último día, ya son 1.326 uniformados los que han resultado heridos. De ellos, 1.266 son hombres y 60 son mujeres. Conocimos la historia del patrullero del Escuadrón Móvil Antidisturbios Brian Espinosa y del subintendente de la Fuerza Disponible Luis Solano, quienes fueron agredidos en la capital. Estábamos en la 100 con 26, estábamos lo que es ejercer nuestro deber, garantizar la libre locomoción de las demás personas, la seguridad de las personas, y pues en este acto de seguridad y de nuestro profesionalismo resultamos agredidos. En el ejercicio que siempre realizamos nosotros como Fuerza Disponible, que es la atención a el estar presente en las manifestaciones para prevenir cualquier tipo de alteración de orden público. Estos muchachos que estaban allá, pues en un momento a otro se alteraron, pues tenían la mal llamada en primera línea y empezaron a lanzarnos todo tipo de objetos, piedras, botellas, palos, incendiarias, de todo. La Policía Nacional prevé para el día de hoy el desarrollo de 111 actividades, de ellas 69 concentraciones, 23 bloqueos, 10 marchas, 7 asambleas y 2 movilizaciones. Y en las últimas horas la DIJÍN de la policía capturó a 51 personas pertenecientes a una banda criminal conocida como los call center. Todas estas personas dedicadas a engañar y a robar a los colombianos se hacían pasar como falsos asesores bancarios para robar a todas estas personas. Se habla en este momento de al menos 5.200 personas que fueron estafadas. También se habla de que estas personas robaron más de 5.000 millones de pesos. Durante 43 diligencias de registro y allanamiento, la DIJÍN de la policía logró desarticular una red dedicada a estafar y hurtar información financiera de los ciudadanos mediante ingeniería social. Los delincuentes habrían robado más de 5.000 millones de pesos. Esta organización creó unos call centers en diferentes partes del país, como es Bogotá, Cali, Manizales, Pereira, Armenia y Dos Quebradas. Desde allí integraban personas a esta organización en la cual las preparaban para hacer las diferentes llamadas falsas, haciéndose pasar por entidades bancarias del país y a nivel internacional. Ellos me hicieron inicialmente una llamada, se identificaron con la franquicia de Mastercard, donde me decían pues que me había ganado un beneficio para un portafolio donde ellos ofrecían servicios tales como de veterinaria, servicios de salud. 51 personas fueron capturadas, todos pertenecientes del grupo conocido como los call center. Las capturas se llevaron a cabo en Bogotá, Cali, Manizales, Armenia y Pereira. Se identifica plenamente sus cabecillas, alias Lina Coca, quien era la encargada de conseguir personas a través de las entidades financieras. La policía logró establecer que los cabecillas de esta organización delincuencial tenían un fuerte nexo con empleados de varias entidades bancarias, quienes le vendían las bases de datos con información confidencial de clientes. La recomendación de las autoridades, algo básico, no entregar las claves bancarias, esas llamadas que de pronto son sospechosas, en esas no entregar datos personales ni tampoco correos electrónicos, responderlos de manera que no se presenten este tipo de estafas y de robos. Y siendo las 12:28 de la tarde hablamos de otra importante noticia, y es que siguen aumentando los contagios y las muertes a causa del COVID-19. En las últimas horas el Ministerio de Salud confirmó una cifra récord de fallecidos, 550 muertos confirmados en solo 24 horas. Los contagios también siguen siendo por encima de los 20.000 diarios. La cifra más alta de nuevos fallecidos a causa del COVID-19 se presentó en las últimas horas. 550 personas murieron a causa del contagio. El total de fallecidos a la fecha en el país es de 93.473 víctimas. Las muertes más recientes se presentaron en Bogotá con 139, en Antioquia con 69 y en Santander con 55. Ya hemos visto las consecuencias fatales de descuidarnos frente a la pandemia.
Los paros no han ayudado, por el contrario, han agravado enormemente la situación, el número de muertos y el número de casos. Lo que tenemos que hacer como ciudadanos responsables, entonces, es extremar las medidas que ya bien conocemos. El uso del tapabocas, siempre. Los contagios también aumentaron con otros 24.233 para un total de 3.635.835. Los casos activos son 145.386. Los recuperados fueron 20.536. Ya han ganado la batalla contra el virus 3.385.586 colombianos. Ayer se procesaron en los laboratorios del país 109.372 pruebas. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. 6 de junio con 24.050 contagios, 539 muertes. 7 de junio con 21.949 casos, 535 muertes. 8 de junio con 18.586 contagios, 427 muertes. 9 de junio 24.233 casos, 550 muertes. Y según el último informe del Plan Nacional de Vacunación, a la fecha se han aplicado un total de 12.206.000 vacunas. El último día se aplicaron un total de 228.299 biológicos. Y mucha atención que hace pocos minutos el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció novedades en el esquema de vacunación en el país y también se conoció la fecha en la que el presidente Iván Duque recibirá la vacuna contra el COVID. Quiero anunciar que el señor presidente de la República se estará vacunando el día domingo. Señor presidente, como máxima autoridad de las fuerzas militares de Colombia, ya estaba autorizado para vacunarse con decretos anteriores, pero se va a hacer ya realidad el próximo domingo, lo cual representa un ejemplo muy importante para el país de su confianza y el apoyo que nos ha brindado siempre al Plan Nacional de Vacunación. Se incluyen las mujeres gestantes, las mujeres embarazadas durante todo el periodo de gestación hasta 40 días después del parto. Esto con base en la evidencia científica y con base en la recomendación de la Sociedad Colombiana de Ginecología y Obstetricia. También se incluyen niños mayores de 12 años con comorbilidades que se incluyen para ser vacunados en la etapa 3 de acuerdo con sus condiciones de comorbilidad y podrán ser incluidos en todo el proceso de vacunación a nivel nacional. Estamos incluyendo en la etapa 5 todos los niños de 12 a 16 años de edad que van a poder ser vacunados en el momento que les llegue, se abra dicha etapa de acuerdo con las condiciones de la evidencia científica. 12:32 de la tarde y hace pocos minutos también el ministro de Defensa, Diego Molano, dio a conocer que entregó un informe a la CIDH aprovechando la visita de ellos en el país. Este informe tiene que ver con las pérdidas que han generado los bloqueos en el país. Según el informe que entregó, son más de 11,9 billones de pesos en pérdidas en medio de las manifestaciones por las afectaciones a la movilidad. Esta semana se le presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el grave impacto que generaron los bloqueos para los ciudadanos. 11,9 billones en pérdidas económicas. El crecimiento económico cayó 1,1% anual y dejan cerca de 66.000 nuevos desocupados. Además de las graves afectaciones al sector de la salud, a la infraestructura pública y privada y por supuesto civiles y policías que lamentablemente fallecieron o fueron lesionados. Según el ministro de Defensa, en este momento solo permanecen 4 bloqueos en el país. Se presentan en Cauca y norte de Santander. Con estas noticias me despido desde la localidad de Suba. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Nuevamente están en alerta las autoridades en Barranquilla por el anuncio de un nuevo plantón contra el fútbol en la ciudad. Serán los alrededores del Metropolitano en donde se jugará el primer partido de semifinales por la Liga Colombiana. Jorge Castro con los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Es un fuerte despliegue de seguridad
de la Fuerza Pública con 2.500 hombres de la Policía Nacional, cerrando las vías de acceso al Estadio Metropolitano. Nuevamente por redes sociales, la llamada Primera Línea de Barranquilla convocó a un plantón en los alrededores del Estadio Metropolitano, en donde esta tarde se jugará el partido Junior Millonarios de semifinales de la Liga Colombiana. En el propósito de sabotaje a los eventos deportivos, con el lema "Si no hay paz, no hay fútbol", se hace esta convocatoria mientras las autoridades anuncian operativos especiales. Tendremos un dispositivo de seguridad muy similar al que se tuvo en el encuentro entre Colombia y Argentina. Tendremos varios anillos de seguridad concéntricos alrededor del estadio, de este escenario deportivo. Serán 3 los cordones de seguridad que se implementarán en el área de acceso a Roberto Meléndez. Daremos también la garantía a todos los habitantes de Barranquilla y su área metropolitana que tendremos también un dispositivo importante de más de 2.500 hombres y mujeres de la Policía Nacional para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. Mientras tanto, las autoridades diseñaron un segundo cartel de los más buscados por saqueos en supermercados de la ciudad en los 44 días de protestas. Estas personas participaron en daños en bienes públicos, en bienes privados, en hurto en establecimientos comerciales, en supermercados, y se ofrece hasta $1 millón por la información que la comunidad puede dar por cada una de estas personas para lograr ser identificadas. Son en total 60 personas las que aparecen registradas en cámaras de seguridad de establecimientos comerciales. El partido Junior Millonario está previsto a desarrollarse a partir de las 4 de la tarde y este plantón está programado a partir de las 2 de la tarde. Hasta este momento funciona normalmente el sistema de transporte masivo Transmetro. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. El alcalde de Medellín admitió que fue un error asistir al partido de la Selección Colombia en Barranquilla y dijo que pagará los viáticos de su propio dinero. Yusi Chaparro nos amplía esta información. Yusi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como usted lo decía, Luisa, a través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reconoció y admitió que se pudo tratar de un error haber asistido a este partido de la Selección Colombia en Barranquilla y que repondrá el dinero de estos viáticos que, recordemos, superan los 3 millones de pesos con su dinero. Después de la polémica desatada por su asistencia al partido de fútbol de la Selección Colombia en Barranquilla, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, admitió a través de su cuenta de Twitter que fue un error. Pudo ser un error programar reunión de asocapitales el día del partido. Lo pudimos hacer otro día o en otra ciudad y vernos el partido por televisión. Nuestra lógica fue diferente. Nos reunimos y aprovechamos para vernos el partido juntos. Inapropiado en estos tiempos. Igualmente, el mandatario dijo que pagará el viaje con dinero propio. En cualquier caso, pido disculpas y asumiré costos del desplazamiento y viáticos de mi bolsillo. El alcalde, en otro de sus trinos, dijo además que en Medellín se jugará un clásico de fútbol entre el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot el próximo 3 de julio. Y en otras noticias de Medellín, a las 12:37 del mediodía estamos en este momento en la estación del Metrocable de Picacho, que se inaugura hoy y que beneficiará a unas 420.000 personas, no solamente de la Comuna 5 y 6 de Medellín, sino también de la Comuna 1 de Bello. Este es uno de los sistemas de metrocables con mayor capacidad. Recordemos que tendrá 4.000 por hora, son 138 cabinas que tendrán la capacidad de transportar 12 usuarios en cada una de ellas. Hay que decir que a este evento, el que asistió el presidente Iván Duque, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, en este momento tiene un refuerzo especial de seguridad, pues en este momento, como lo estamos viendo afuera, 12:38 del mediodía, se ha acercado un grupo de manifestantes afuera con pancartas, con algunas banderas, están protestando como lo han hecho durante todos estos días, sumándose al paro nacional. Se ha reforzado la seguridad, no solamente aquí en la estación del Metrocable, sino también afuera con policía y ejército para evitar que se pueda presentar algún tipo de desmanes. Hay seguridad entonces, hay algunos manifestantes, están en la parte de afuera de esta estación en donde hace pocos minutos el presidente Iván Duque en compañía de los mandatarios locales y departamentales estuvieron en la inauguración de este sistema de transporte del Picacho. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI, feliz tarde.
Yusi, muchas gracias. La Corte Constitucional falló a favor una tutela de una vendedora ambulante y pidió a la alcaldía de William Dow garantizar el derecho al trabajo ante los violentos desalojos. Tatiana, ¿cómo es esta historia? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buena tarde. Esta mujer tenía 21 años de estar trabajando en la Plaza de la Trinidad en el barrio Getsemaní. Su negocio de comidas rápidas, sin embargo, un desalojo por parte de las autoridades la quitó del lugar. La Corte Constitucional pidió a la alcaldía de Cartagena garantizar otro tipo de empleo para las personas que son desalojadas por las autoridades. Ángela Romero tiene 60 años, 17 de ellos atendiendo su negocio de jugos naturales en el barrio Getsemaní. Como ella, son cientos los vendedores que a diario luchan para buscar el sustento de sus familias, pero que son desalojados por las autoridades. Vivimos mal. ¿Por qué? Porque ese es el sustento de nosotros, los trabajadores, para alimentar la familia de uno. Frente a esta situación y tras una tutela interpuesta por una vendedora de comidas, la Corte Constitucional hizo un llamado de atención al distrito para que se abstenga de vulnerar los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital de los vendedores ambulantes que se ven afectados por operativos de las autoridades. Porque tengo 50 años, estoy trabajando con carretilla aquí en el centro amurallado. Y siempre aquí, con esto ha sostenido a mis hijos. Cabe resaltar que la tutela fue interpuesta tras un operativo realizado en la Plaza La Trinidad en el barrio Getsemaní por una vendedora que tenía 21 años de estar trabajando en el sector y que alegó que fueron vulnerados sus derechos al ser desalojada pese a que contaba con los permisos por parte de la alcaldía de Cartagena. La Corte reprochó al distrito que no le ofreciera a esa persona alternativas económicas para mitigar los efectos de la intervención de la policía. Y en otras noticias, fue intervenida una fiesta en un apartamento en el sector El Laguito. En el lugar fue capturado una persona de doble nacionalidad que portaba droga en su maleta. El hombre se encontraba acompañado de 4 personas más en un apartamento que funcionaba como vivienda turística, consumiendo drogas y bebidas alcohólicas. Verificando el equipaje de uno de ellos, de doble nacionalidad, tanto colombiana como estadounidense, se halla en su poder o en su maleta 50 dosis de marihuana, 20 dosis de droga sintética y varias pastillas LSD. El fuerte olor en la zona hizo que uniformados de la policía llegaran hasta el lugar que no contaba con los permisos establecidos. Al identificar las personas dentro de este apartamento, los policías de la Metropolitana de Cartagena constataron que estaba siendo utilizado como vivienda turística, sin contar con el registro nacional de turismo y registro en Cámara de Comercio para ejercer esta actividad económica. El capturado residente en Miami fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Al dueño del apartamento donde se realizaba esta fiesta le fue impuesta una multa que deberá pagar de 32 salarios mínimos. Asimismo, las autoridades enviaron un mensaje contundente a todos los dueños de estos apartamentos a tener la reglamentación. Es por ahora todo desde Cartagena. Aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan La Rosa de Guadalupe. Y a las 9 de la noche nos vemos en una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!